Muy buenas tardes, bienvenidos a esta plática entre músicos eh, y un investigador con la cual abrimos el coloquio de la música frontillana en México, pasando por las confluencias y las divergencias que tenemos con este tema. Tenemos entre los participantes, está Nacho Gómez, Ignacio Gómez, oriundo de la Ciudad de México. Él estudió licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música, misma que concluyó en el 2012 y ha participado en diversos escenarios y dirige la orquesta Calavera, Calavera Orquesta, y es el director del estudio Nagó Producciones. Nacho, bienvenido. Qué bueno que, Gracias. qué bueno que estás participando. Tenemos también al, al doctor Rafael, Rafael Figueroa, oriundo de Tlacotalpan, Veracruz, y una de las pocas personas que se han dedicado a documentar esta música. Debe de tener alrededor de una veintena o más de libros sobre aspectos diferentes, tanto de la música de origen caribeño, afrohispano, como también del son jarocho. Gracias, Rafael, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y él, no, él se autoinvitó porque él es el organizador, junto con el festival Cómo Suena la Clave, de que estemos aquí charlando sobre este asunto. Agradecemos también a, a la participación de Jorge Bautista. Él es un músico oriundo de la Ciudad de México, un destacado percusionista que ha caminado por varios países como los Estados Unidos, Honduras, Colombia, Guatemala, y es un músico que lo patrocinan varias marcas de instrumentos, ¿no? De instrumentos y marcas muy importantes. No sé si se valga, Rafael, decir alguna de las marcas. Sí, Tama, Sabian, Promar, Remo, este, ¿cuál tengo? GR y Berkan y un montón más. Él ha acompañado pues a gente como Armando Manzanero, Susana Zaboleta, Emanuel, y en este tema de la salsa participa con su orquesta que él dirige, la orquesta Iraguó. Bienvenido, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, un placer estar aquí con todos ustedes y pues bueno, muy a gusto y muy contento. Y también tenemos por acá de, de mero San Luis Potosí, de este gran tunal, a Fernando Carrillo Jiménez, el ingeniero del son, director del proyecto Son Caribe. Fernando, desde más o menos, desde que concluyó sus estudios de ingeniero geólogo, se cambió a la escuela de música en San Luis y comenzó con un grupo de trova de la fuga, obteniendo un premio pues tempranamente ya por el 87, y de ahí su andar ha sido pues bastante fecundo, tiene muchas aportaciones a este género en México, grabaciones y composiciones, pero de esto ya hablará con él el doctor Rafael Figueroa. Bienvenido, Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, con la alegría de compartir este espacio virtual y de celebrar pues esta iniciativa del coloquio y que pues sea redituable para todos los que gustamos del género. Buenas noches. Sí, y bueno, más adelante
incorporará con nosotros Jaime Reyes, se está uniendo, pero Jaime Reyes es un músico, un pianista que, entre otras cosas, acompañó en los diplomados a Luis Ángel Silva, Nava, Melón. Jaime Reyes es oriundo de Orizaba, estudió la carrera de dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música y ha impartido diplomados de música afrocubana al lado de Luis Ángel Silva Melón en el Centro Nacional de las Artes, y después fue invitado por Elías Ochoa a viajar a Cuba, donde ha actuado en varias ciudades. Él en breve se va a incorporar. Tenemos aquí un problema de tipo técnico. Ya le dimos la entrada, pero yo quisiera, Rafael, que avanzáramos y después reiteramos el saludo de bienvenida para Jaime. Muy buenas noches a todos. Dejo la voz a Rafael Figueroa. Buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros. La idea principal de esto es platicar entre los involucrados pues de esta música que nosotros estamos conscientes que ya tiene carta de naturalización aquí en México, que ya tiene mucho tiempo, ya más de un siglo se podría hablar de la música que nos une con el Caribe, pero que de todos modos todavía está luchando por hacerse de un lugar, ¿no? Ha habido ejemplos extraordinarios a lo largo de todo el siglo XX de buena música afroantillana hecha en México, pero pues cada vez parece como que tenemos que estar iniciando la lucha cada quien y cada... Entonces, un poco lo que queremos hacer es hablar de cuál es la situación actual, qué es lo que estamos viviendo en esta música aquí en México, desde México y con músicos mexicanos. Y tenemos ahora pues 4 ejemplos de músicos que han estado haciendo cosas propias, haciendo cosas que lo reflejan desde su condición, desde su identidad mexicana, y que pues han tenido buena factura, ¿no? O sea, que ya aprendimos después de un buen rato de hacer música afroantillana en México, sabemos cómo hacerla bien, pero de todos modos todavía estamos como que luchando para tener un lugar, el lugar adecuado al que nosotros creemos que debería tener la música afroantillana. Hemos dividido esta plática en 3, o hemos planteado dividirla en 3 partes. Una parte sería la parte creativa, que también esta música ha sufrido mucho de lo que en el ambiente se llama el fusil, ¿no? De que agarramos la música que viene de fuera, música bien, o sea, bueno, hay de todo pues, pero en general son músicas bien hechas, de mucha calidad, pero que cuando simplemente las copiamos, pues no nos dejan gran cosa, sino que todos estos músicos han sabido hacer cosas propias desde su perspectiva. Es la parte 1, la creatividad. La segunda es la situación económica, la situación laboral, que pues obviamente incide mucho en de qué se trata toda esta escena afroantillana en México. Y la tercera sería muy relacionada, la difusión o la promoción. Estos tres aspectos los vamos a abordar, obviamente, pues a la luz de la pandemia que nos ha pues marcado a todos. O sea, antes de la pandemia, cómo estaba la situación, por la pandemia, durante la pandemia, qué pasa, y después, qué pensemos que puede pasar o hacia dónde creemos que vamos. Esos son los 3 puntos en 3 etapas que queremos trabajar o platicar el día de hoy, ¿no? Hemos pedido que lo hagamos de una manera un poco pues, informal, pues, que cada quien vaya dando sus opiniones. Se vale no estar de acuerdo, claro, nada más les pedimos pues, hacerlo de una manera con respeto hacia los demás, pero no tenemos que estar de acuerdo todos, pues, pero lo podemos hacer con madurez, pues, ¿no? O sea, entonces,
me gustaría, si no tienen otra idea, que empezáramos pues en orden alfabético, y creo que el primero sería Jorge Bautista, porque tocó por la B, y nada más así general, ¿cómo ves la situación? No nada profundo, sino simplemente qué es lo que tú piensas de la situación, ¿no? Bueno, desde mi experiencia propia con el proyecto Iraguó, que ya nace hace 5 años, pero que yo creo que los 2 últimos años, que fue a partir de que sacamos nuestra producción de música original, la verdad es que ha sido muy bien recibida. Yo me siento muy contento porque a mí me ha tocado una etapa, yo creo, donde la música afrocaribeña, afroantillana, afrocubana, como le queramos llamar, creo que está siendo muy apoyada. Hay ya muchos medios por donde nosotros podemos hacer la difusión. Antes, algunos años atrás, ustedes recordarán que básicamente estaba basado todo en la radio abierta y en la televisión, pero eran muy pocos espacios y eran muy pocos las gentes que tenían ese privilegio de poder contar con ese tipo de promoción. Al igual los lugares, pues la vida nocturna era muy amplia, si bien era muy amplia, pero como bien dice Rafael, hemos nosotros visto que el cover siempre ha sido como la primera instancia del músico mexicano. Actualmente, lo que a mí me ha tocado ver es que ya hay una inquietud muy importante de los músicos mexicanos a ser muy creativos, a tener sus propias creaciones, y eso ha sido muy bien recibido en muchas partes. Hablo de México como tal, y en el caso de lo que es Tirahuó, pues hemos tenido la fortuna de entrar ya en muchos países. La verdad, estamos ya casi en más de 20 países, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos porque pareciera que tuvieron que pasar casi 40 años para que México otra vez estuviera en la escena de la salsa a nivel mundial, que ya se supiera que en México se está haciendo salsa, aunque todos sabemos que este género, como bien lo dijeron hace rato, que ya es naturalizado, pues siempre ha estado presente desde un punto de vista ideológico y cultural de México, ¿no? Pero en el extranjero sobre todo no se sabía o se cree que no hay un movimiento como tal. Actualmente a mí me ha tocado ver que hay mucho apoyo, que hay otras instancias como el Internet, las páginas de Internet que están apoyando muchísimo y que han sido un factor muy importante, y sobre todo por el resultado de lo que pues nos empujó la pandemia, ¿no? Todo ha sido de manera virtual, y así es como nos hemos tenido que reinventar todos, creo que todas las agrupaciones. Y pues bueno, yo me siento muy contento que bajo mi experiencia, en el caso de mi orquesta, ha habido mucho apoyo, hay mucha gente que está apoyando, hay festivales como el que está haciendo Leo y muchos otros que están apoyando este género y que están llevando la salsa a otros escenarios, no nada más al ámbito nocturno, sino que también ya tiene cavidad en otros escenarios como festivales culturales, etcétera, ¿no? Perfecto. Vamos en orden alfabético, así que el que sigue es Carrillo, con Pues una opinión entrante, digamos. va una opinión entrante. Yo creo que en los proyectos musicales que he tenido la oportunidad de participar, y tomo esta última parte de la parte creativa que mencionaba Jorge, pues creo que he tenido el privilegio un poco de direccionar mucho del contenido de los proyectos. Si bien es cierto, coincidimos en que los proyectos musicales nacen generalmente tratando de atender un cierto mercado, y en esa tratar de atenderlo, pues necesariamente caes en la incorporación pues, de repertorios que no son propios. Pero sin embargo, creo que en el caso de nosotros y la agrupación musical con la que he permanecido trabajando con más tiempo un proyecto original, con Son Caribe, siempre ha estado presente la inquietud de la parte creativa de incorporar repertorio, no solamente de nuestra autoría, sino de autores mexicanos que no necesariamente se dedican a la salsa, pero que tienen también elementos de influencia que se han acrisolado en todo el Caribe. Y bueno, pues yo en ese
trashumancia, pues he tenido oportunidad de acercarme a repertorios de trovadores como Rafa Mendoza, como David Aro, como Mauricio Díaz el Hueso, a los que hemos tenido oportunidad de incorporar dentro de nuestro repertorio con arreglos originales, con música original. Y pues hay ahí esta beta de los festivales culturales, de las ferias, de los encuentros. Creo que ha sido un escaparate importante para las propuestas de un grupo. Yo creo y estoy convencido que en ningún festival o en pocos festivales culturales te puedes presentar si no tienes un proyecto propio. Entonces, esa ha sido la tesitura de mi andar en este bellísimo género que aglutina pues, una amalgama de influencias y pues creo que para beneplácito de nosotros, afortunadamente todas las producciones discográficas son de música mexicana, de autores mexicanos, interpretados por músicos mexicanos. Ahora continúa por orden alfabético Ignacio Gómez, que además es hasta donde alcanzo a ver, el más joven de todos ustedes y de todos nosotros, así que es un buen representante. Calavera acaba de sacar su disco, entonces, pues adelante, Nacho. Tu micrófono. Ya. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento por estar aquí en este coloquio. Y bueno, yo lo que podría comentar también en base a mi experiencia es que creo que México ahorita, coincido con Jorge, está teniendo un momento, pues se está generando un movimiento, ¿no? Un movimiento creativo en este género afrontillano. Y eso creo que es bueno, porque creo que yo ahorita que tenemos estos elementos de poder darle difusión a la música a través del internet, creo que empezamos a conocer muchas más orquestas, muchos proyectos que actualmente están haciendo cosas creativas y que se está buscando la esencia de la salsa mexicana. Creo que eso es muy importante, que estamos encontrando quizás entre todas las orquestas que están ahorita componiendo y arreglando, estamos encontrando un sonido y factores que además son similares. Hay cosas que son similares que al final pues la mayoría de los músicos en este medio, pues muchos nos conocemos, muchos hemos tocado juntos alguna vez y tenemos gustos quizás también algunos parecidos y pues cuando empieza el proceso de composición y de creatividad, pues sí hay elementos que le empiezan a dar a la salsa mexicana una originalidad o algo distinto a Puerto Rico, a Colombia, a Nueva Venezuela, incluso a Nueva York, ¿no? O sea, cada quien tiene su propio estilo y al final creo que en México se está buscando eso y creo que eso es un momento pues muy bueno. Creo que hay que aprovecharlo, este momento en que además las orquestas mexicanas están apoyando a las mismas orquestas que son originales. Creo que los músicos están poniendo la playera, están yendo a ensayar, están poniendo de su parte para poder llevar esto original a un escenario y sobre todo que creo que el público lo está recibiendo bien. Eso es algo muy bueno. La gente nos está escuchando. Es bueno, solo hablo respecto a Calavera Orquesta. La gente nos ha recibido bastante bien y el proyecto lleva un año. Tenemos poquito tiempo de existir. Ahora sí que es un proyecto de pandemia, pero al final pues creo que pues sí coincido con los demás en el sentido que sí se está buscando esta cuestión creativa en este momento, en este 2021, y se está logrando un sonido pues fresco y sobre todo mexicano, ¿no? A nivel creativo. Bien, bien. Jaime, ya cierras esta primera ronda. Gracias, Rafa. Bueno, saludándolos desde aquí ahorita de Tapachula, Chiapas. Yo estuve desde el 2000. Yo escucho que le dicen música afrontillana, le dicen salsa, le dicen de varias maneras. Bueno, en mi caso aprendí con Melón, con Luis Ángel Silva Melón aprendí el son cubano. Y eso es lo que yo toco.
Ahora entiendo que lo que le llaman salsa es una forma de tocar que es con base al son cubano, pero que tiene ya otros matices. Yo no podría hablar de eso por esto que mis propuestas siempre han estado del lado del son y ahora más que nunca estoy del lado del son porque me he topado con el son jarocho de 11 años que regresé después de 20 que estuve en Ciudad de México en el conservatorio y estudiando con Melón y luego siendo músico de Tino Contreras y de Roberto Aimes, entre otros. Regreso a Orizaba y me encuentro con el son jarocho y encuentro muchas conexiones en la manera de la profundidad de lo que es el son. Para mí, hablo de mi experiencia. Y entonces lo empiezo a relacionar como nos los enseñó Melón, que también fue de una manera empírica y de una manera oral, de una tradición oral. Y nos enseñó a tocar cada instrumento del son prácticamente de cero. Y entonces esa escuela es la que yo he aplicado, por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en Orizaba, 11 años, me empecé a juntar con soneros jarochos que querían aprender música cubana. Y entonces ahí hubo la conexión. Por la pandemia, obviamente, que nos ha parado a todos. En el caso mío, estuve también trabajando con unos soneros en el Distrito Federal, veracruzanos, de la vieja escuela, Jorge de Haro, Toño Jiménez, Fidel Navarrete, que todavía vive, de los Riviere, la Brigitte, uno de los Arellano en la conga, Rubicel en el sax, gente sonera también. Y tocábamos en los lugares pequeños. A mí me ha tocado, gracias a Dios, un camino de que ya es un poco difícil, porque no es en el antro donde tocamos el son propiamente, sino es en los lugares como de otra manera donde se baila el son. Y me ha tocado, en México me tocó, en la Ciudad de México con Jorge de Haro, tocar en cantinas mexicanas y se tocaba el estilo de Lobo y Melón. Yo creo que ese es el origen del son cubano hecho en México. Hablo del son cubano. La salsa y las orquestas han agarrado otras dimensiones, pero el son cubano es en formato pequeño para empezar, por ejemplo, y a mí me ha sido muy útil porque para mí ha sido muy difícil congregar una orquesta de 10, 15 personas, no me es posible. Siempre he tocado la música cubana con grupos pequeños y hasta con trío o dueto. Ni hablar yo solo con el piano también y cantando yo mismo, pero en formato pequeño. Y bueno, yo desde mi trinchera, por decir así, lo que siempre hablo es de la Escuela de Lobo y Melón, de que es un grupo mexicano con un estilo que no se parece a ninguno y que se hizo aquí en México y que no copió a nadie en el sentido pues del sonido. Yo hablo de lo que se oye como combo y que me ha servido a mí. En ese sentido, pues sigo peleando hasta el día de hoy. Hoy estoy en Tapachula y ya llevo aquí 5 meses y es la misma historia. Me junto con músicos de la música tropical y nos comenzamos a poner, les enseño la música de Lobo y Melón, la sitiera, Óyeme Cachita, Qué manera de quererte, con el arreglo de Luis Martínez, pero con el estilo coral, porque esto permite tocar en cuarteto o quinteto. Y regresar al origen, digo yo, porque también hay como un vicio dentro de la música de querer todos ser estrellas a veces. Todos ya se presentan como los más grandes, como los más extraordinarios, y se olvida un poco el lugar pequeño donde se toca, donde va el bailador, que además hay un fenómeno, el ruido con el que a veces se toca, ha hecho que también mucha gente ya no vaya porque es insoportable estar escuchando tan fuerte. Y vuelvo a lo mismo, el son permite a veces tocar hasta sin audio, en lugares muy pequeños o con un audio mínimo, y hace muy disfrutable la música. Y entonces yo he encontrado que en lugares donde pareciera que pues no van a gustar de música de Lobo y Melón, llego, les toco el estilo con una manera acústica, suave, muy agradable,
y les encanta y se vuelven locos. Y entonces, bueno, ahorita estamos aquí en Tapachula, que en donde el trabajo está funcionando, hay lugares donde se requiere música en vivo todos los días. Entonces, bueno, pues estamos haciendo son cubano con los chuas chuas de melón, porque nos da ahorita para traer una orquesta de 15 gentes con metales y arreglos y todo lo que implica. Y los lugares son pequeños. Entonces, la experiencia es regresar a la raíz del bailador, encontrar el músico, tenemos que encontrar otra vez el origen en el baile y no en el espectáculo solamente, que yo creo que hay unas cosas extraordinarias. Felicidades a todos. Yo estoy muy orgulloso de que efectivamente, como dicen, hay un gran ámbito dentro de la música frontillana. Pero bueno, a mí me ha tocado en el espacio regresar como al arrabal, diría yo, regresar a la cantina y hacer un buen papel para gustar, para sobrevivir, porque estoy viviendo de eso. No nada más me pagan conciertos. Yo creo que todo mundo hoy le tira a los conciertos y bueno, es una manera. Qué bueno, se brinda un espectáculo, pero también como que hoy se olvida un poco el pequeño lugar en donde hay gente común que quiere escuchar, pero a veces con tantos decibeles no permite. Todo eso también Melón lo observaba y lo tachaban pues de loco o de amargado o de todo junto y más, ¿no? Yo en mi caso ya no me peleo con nadie, simplemente les quiero compartir lo que ha sido mi opinión, mi experiencia en ya 21 años de tocar son cubano, gracias a Luis Ángel Silva Melón, a Julio del Razo y a Luis Martínez, para mí, tres maestros que me nutrieron de una manera para poder sobrevivir y hasta el día de hoy sigo tocando, toco 3 veces a la semana y tocamos La Sitiera y tocamos Lágrimas Negras y tocamos Conchúas y tocamos y a veces hay que tocar y los arreglos los hago muy improvisado y siempre buscamos hacer coros como Lobo y Melón, que eso lo aprendí con la escuela de Jorge de Aro, donde ellos tocaban todo igual con los famosos chúas. Entonces, bueno, ha sido mi experiencia, he sido criticado porque muchos jóvenes, eso de los chúas ya es de viejitos, eso ya no pega. Entonces, pero a mí, bueno, mi experiencia ha sido que revitalizado y combinado luego hasta con jarana y zapateado, prende a la gente. Fuimos a Cayucan a tocar con un proyecto que tuve que se llama Son con Son, que donde pues combiné como un poco la jarana, el zapateado y la música cubana con la clave, que es la base. Y pues prendía mucho a la gente, la verdad. Íbamos a los fandangos y arrancábamos con música cubana, cosa que era un poco sabroso, no tan común. Y la gente se prendía mucho. Entonces yo tengo la experiencia que como toques la música, hoy en día más que nunca es como vas a llegar a la gente y hay que llegarle más que por los medios, también en vivo, con responsabilidad, con profesionalidad, con responsabilidad en nuestro trabajo. Saludos a todos, gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí hay algo, a mí hay algo que sí quisiera que pues su opinión sobre esto. Hay una relación ahí medio tensa entre la creatividad y el antro, ¿no? O sea, porque pues muchas veces en el antro tienes que sacrificar el repertorio porque pues tienes que tomar en cuenta a la gente, pues, incluso a veces al dueño, ¿no? Y hay que tocar ciertas cosas que ellos te piden que toques, ¿no? Y que el ambiente requiere. Yo tengo la impresión, y esa es la opinión que les pido, que este asunto de la pandemia obligó a muchos a buscar ingresos pues, por otros lados, ni modo, porque pues, no había chamba, y al mismo tiempo liberó a muchos de esa contradicción del antro, del lugar, y entonces yo sentí que mucha gente empezó a producir cosas nuevas por la pandemia, porque estaban en su casa, resolvían el asunto de la comida, porque pues ni modo, había que resolverlo por otro lado, todo el mundo tuvo respuestas diferentes, ¿no? Buscaron otro trabajo, yo conocí a algunos que andaban en un Uber y cosas así,
porque bueno, había que buscar, pero al mismo tiempo eso liberaba y entonces empezaron a producir cosas creativas, pues, porque pues ahí estaba, o sea, el talento ahí está, nada más necesitaba como que liberarlo un poco un poco de la dictadura del antro, ¿no? No sé, esa fue mi impresión durante este último año y medio. Ahora sí, el que quiera puede encaminarse. Si me permiten, por ejemplo, que estuve trabajando en México en algunos antros buenos como el Mamarrumba o como la bodega o como el Rey, o como la Embajada Jarocha, o sea, de distintos ámbitos mexicanos y cubanos. Digamos, ese es el antro donde se toca o el son cubano o la salsa, pero bueno, son cubano. Yo creo que también es lo que se autoimpone el músico. También un poco hay que tocar, por ejemplo, en mi experiencia, aquí que hemos venido, a veces hay que tocar una salsa. Bueno, no tenemos metales, ¿y qué hacemos? Pues vamos a hacer los metales con los coros, ya no sabemos las figuras, bueno. O sea, damos una propuesta, pero que sea funcional sonoramente y si funciona, pues a la gente le gusta. Yo sigo pensando que a veces se les olvida todo la gente. Todos piensan en que suene bonito la sección de metales, en los arreglos, en que sean espectaculares, pero la gente que va y que va a escuchar, que a veces la gente que no sabe nada de música es a la que hay que llegar y tocar. Y yo creo que también hay una autocensura de parte del músico porque piensa que subestima al público, yo pienso con todo respeto. A veces dicen, entre músicos se dice, es que a la gente, no, te piden Juana la Cubana. Yo digo, ¿por qué no tocamos cada quien una versión distinta de Juana la Cubana? Todos copiamos Juana la Cubana del mismo disco. Ese es lo que Melón también decía, si se puede tocar el mismo tema, pero cada quien echando, pero para echar a volar la creatividad, o le pagas a un arreglista o un grupo musical tendría que funcionar orgánicamente de otra manera, más que como un hueso. Y el fenómeno del hueso en el antro está bien difícil, porque el músico huesero no da un paso si no le van a, o sea, haz un arreglo, ¿cuánto hay? Vamos a tocar para hacer al cuanto hay. Yo creo que, como dices, en la pandemia hubo esa liberación del hueso y se dieron cuenta que pueden ser creativos sin necesidad de la dictadura o de la autocensura, digo yo, que vive el músico, porque la verdad se vuelve más cómodo ir al antro, tocar los arreglos que ya sabemos que hay que tocar, afinarlos y pum pum y ya, y cobrar y estar así 10 años de la vida, que estar moviéndose dentro del mismo antro en un sentido de creatividad. Yo creo que es un punto de vista que podríamos hacer. Si el antro lo consideras también un lugar donde puedes poner tu creatividad, yo creo que así ha sido. Bueno, me tocó ver grupos que llenaban ahí en Jalapa como el Combo Ninguno, con sus arreglos originales, sin estar copiando. Pero es un trabajo difícil, es mucho más difícil ser creativo que copiar un arreglo, que ya es difícil, que si hacerlo bien cuesta mucho trabajo, pues ser creativo cuesta 10 veces más. O si tienes la capacidad de dinero, le pagas a alguien que haga un super arreglo y hay muy buenos arreglistas, extraordinarios, mexicanos, increíbles, vivos todavía. Pero la necesidad, cuando no tienes para pagar, tendrías que hacer un proyecto creativo, pero tendríamos que ver el hueso distinto. Bueno, yo que ahora traté de dejar el hueso en Orizaba durante 11 años que estuve y que ahora lo retomo porque es la manera de sobrevivir para seguir tocando, lo estoy retomando con otra perspectiva, no como el hueso y que voy y toco y me vale gorro la gente de la empresa porque a final de cuentas siempre nos pagan mal, no, sino que voy y propongo. Bueno, me ha funcionado, le gusta lo que yo propongo y lo que yo propongo no es tampoco de otro mundo, es la música que yo aprendí con Melón, los sones que yo aprendí con los viejitos en el Distrito Federal, con los cubanos, pero que le guste a la gente, que darle entre que le gusta y lo que le agrada. Yo creo que también darle, por ejemplo,
arreglos demasiado cargados, vuelve muy difícil la comunicación. Tenemos que saber que nuestro público le gusta la música de Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade, les encanta. Bueno, sí, ¿no? Bueno, ahora les planteo el mismo, el mismo tema a los otros 3 participantes de la mesa. Un poco cuál es la relación entre la creatividad y el hueso, ¿no? Que ni modo, pues están presentes en la vida de todos los músicos y cómo lo han resuelto o cómo creen que deba de resolverse, ¿no? Y el que quiera empezar, pues entramos. Pues Jorge. Quisiera seguir. Bueno, yo coincido con algunos puntos del maestro, sin embargo, difiero en muchos otros. Yo creo que en el que coincido principalmente es que sí, efectivamente, nosotros como músicos indirectamente educamos al público, porque si tú sigues tocando lo que siempre se toca y de la misma manera que se toca, la misma gente te va a seguir pidiendo por 100 años más ese tipo de canciones. Sin embargo, si tú te haces la propuesta a ti mismo y te haces el esfuerzo de tener esa parte creativa, aunque sea un cover el que tú estás tocando, pues la gente también se va adecuando a ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me hace pensar mucho en el sentido de que el pretexto del músico siempre ha sido, de alguna manera, que antes no había lugares donde poder hacer un arreglo, o donde presentar ese arreglo, o para qué gentes poder presentar un arreglo, o sea, como para qué hacer algo original si no hay donde mostrarlo. Ahora en la actualidad, y creo que es al revés, ahora ya hay espacios. Tú mismo en el YouTube agarras, subes tu video y en el día de mañana ya te están viendo del otro lado del mundo. Entonces la expectativa cambia. Nosotros como músicos creo que ahora tenemos que tomar la responsabilidad de hacer música de alta calidad, ajá, porque al final del día la gente también, nosotros al rato si acostumbramos a la gente a música de calidad, sean con grandes bandas o pequeños formatos, pues esa gente te va a ir pidiendo también cada vez más y va a estar más hambrienta de cosas diferentes. También es importante mencionar que en el caso de este género en la Ciudad de México, hablo específicamente de la Ciudad de México y Nacho creo que no me va a dejar mentir, ya hay antros donde va gente a ver específicamente propuestas musicales originales. Esa es una rama, el antro es una rama del hueso. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a tocar a pistas con los sonideros, que es otra rama completamente diferente y otro rubro completamente diferente de esta música. También vamos a los sociales, a los congresos de gente que baila en línea. Ese es otro tipo de gente y otro tipo de bailador. A lo que yo voy es que realmente el campo de acción de este género actualmente, estoy hablando de unos 3 años para acá, ha cambiado en su totalidad. Ya el antro se quedó en el olvido. Hay antros, nuevamente repito, que va a presentar, donde se presentan grupos, orquestas que presentan música 100% original. Iraguó antes de la pandemia participó en un festival que se llamó Unidos por la Salsa, en donde se presentaron una orquesta de Venezuela, una orquesta como Bailatino, el niño Jesús Alejandro de Cuba, una orquesta de Colombia y de Iraguó nos tocó representar, y el objetivo principal y la petición principal de ese festival es que todos tocáramos música original. El cover estaba prohibido. Entonces, la Maraca, que fue el antro donde se hizo, el lugar, este recinto, se llenó y fue gente que específicamente iba a oír música original. Entonces, yo creo que la mecánica ha cambiado en su totalidad. Hay muchos campos de acción de esta música y yo creo que más bien la responsabilidad ahora recae en el músico, en que nos pongamos como meta hacer música de calidad, cada quien bajo su perspectiva, bajo sus posibilidades, pero sí tomando esa responsabilidad de que creo que ya es momento que este género pase de ser el simple ver la escena a que sea ahora protagonista. Yo creo que eso es fundamental que lo tengamos muy claro, pero yo creo que el campo de acción es infinito en este momento. Tenemos los sonideros, tenemos los sociales, que es la gente que baila en línea, obviamente los antros, hasta en los mismos antros, si tú tocas un tema que nunca has tocado, yo por ejemplo, aunque voy a un antro, yo sí me doy a la tarea de tocar por lo menos un tema mío o dos, con la finalidad de que la gente conozca. Apenas el sábado pasado fui a una boda y fui contratado justamente por la música de mi disco, y la gente
pues tenía esa interacción con nosotros, porque a mí no me pidieron tocar covers, me pidieron también tocarlo de mi disco. Y eso a mí me llena mucho de alegría, porque al final del día creo que estamos cambiando la perspectiva de la gente que escucha este género, y eso creo que en un futuro muy, muy cercano, a corto plazo, también se va a ver redituado económicamente en todos nosotros, porque ya no va a ser una cuestión nada más de cuestión económica, sino también se va a volver en una cuestión de gusto musical, creo yo, con mucho respeto desde mi punto de vista. Te mencionaron, Nacho. ¿Le Sí, entras? sí, claro, sí, estoy de acuerdo con Jorge. Hoy en día ya hay lugares donde sí, efectivamente van a escuchar las orquestas, pues que tienen una propuesta. Por supuesto, lo que comentaba Jorge, nosotros con Calavera, pues también tocamos muchos covers también, ¿no? Yo creo que para poder componer este estilo de música, en nuestro caso que tocamos salsa dura o salsa brava, para poder tocarlo, pues primero tienes que transcribir otros papeles de grandes, de otras personalidades del mundo que han hecho este género y tocarlos, ¿no? A tocar el cover y posteriormente, pues, Es un proceso, es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, claro, y como primero todas las copias. bandas, claro, pero como todas las bandas de rock empiezan haciendo covers y después encuentran un sonido. Yo te puedo decir una cosa, yo cuando escucho Iraguó, yo escucho en Jorge una personalidad en cuanto a los feels, en cuanto a toda esta idea creativa de percusión, se siente que es Jorge. ¿Sí me explico? O sea, empieza a ver una personalidad y empieza a escucharse, Jorge está tocando, o está tocando Iraguó. O sea, empiezas a escuchar ciertos elementos y eso creo que es muy importante. Es como hablar de hoy en día de del Dueño o de diferentes timbaleros o congueros o Giovanni Hidalgo, quien tú me digas, ¿no? O Pinaca mexicano, ¿no? Que sabes que es su sonido, que sabes que empiezan a tener una personalidad porque ya son músicos con mucha madurez o que ya han pasado por mucho tiempo. Entonces ya viene esta idea, ya viene, ahora sí que ya nos da el clic de hacer música creativa, de ya dejar de tocar lo que venimos tocando desde hace muchos años, ¿no? En el hueso, o como lo quieras llamar, en el congal, muchos le llaman congal, ¿no? Que llegas, tocas y aprende, ahí aprendimos a tocar muchos las percusiones dentro de esos lugares, ¿no? Y al final, pues lo que hoy queremos hacer es crear artistas, quizás, que si lo tienen, o igual se ve muy marketing, pero es crear un artista, ¿no? Que la gente de otro país diga, bueno, yo quiero conocer a esa orquesta, o quién está detrás, o cómo está, o quiénes cantan, o, ¿se me explico? También es una gran responsabilidad nosotros como orquestas presentar a los cantantes, presentar a los músicos. Esto, al final de cuentas, el hacer música original va a catapultar a otros músicos a otros puntos, ¿no? O sea, los proyectos originales no tienen que ver con uno mismo, con lo que uno va a lograr, sino que es este proyecto, qué le va a dejar a cada músico y a dónde va a posicionar a otro músico. A mí me encantaría que los músicos de Calavera me dijeran, ¿sabes qué, Nacho? Ahí nos vemos, porque ya me llamó tal orquesta, porque me vio con Calavera. O sea, eso creo que es fundamental en el crecimiento en un movimiento musical y creativo en un país, ¿no? O sea, creo que eso va, yo pienso así, un buen arreglo hace brillar a todos, si está bien tocado. Claro, hay que ensayar mucho para poder lograr esa afinación y todo eso, pero si logras eso, quizás un trompetista no es una eminencia, pero quizás ese arreglo lo hace brillar tanto que lo contratan en otro país. O sea, es muy importante el trabajo del arreglo. Sí difiere un poco con lo que comentaban hace ratito, de que pues al final sí, si seguimos tocando lo que se viene tocando hace muchos años, yo también en su momento toqué mucho tiempo son, al final pues si hace falta esta parte, a mí en lo personal me gusta tocar con una orquesta pesada, escuchar los metales, voltear a ver a los compañeros y verlos sudando. A mí me gusta ese género, y ese género creo que para mí me lo da la salsa dura. He tocado salsa romántica, otros estilos, y no. Yo cuando descubrí la salsa dura me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer toda la vida, ¿no? Tengo 35 años y ya sé que quiero tocar eso toda la vida. Ya no estoy, es más, yo te lo digo así, Rafael, yo ya llegó un punto en que me estoy dedicando a dar clases.
y estoy dedicándole mi vida a mi proyecto y estoy sacando recursos de otros puntos porque quiero realmente crear un artista o crear algo distinto. Al igual que quiero pensar que también Jorge o Capsicum, que es otra orquesta mexicana, o Ensamble Ácido. Hay muchos ejemplos ahorita, ¿no? De gente que está luchando por eso. Sí, claro, sí creo que lo más importante es pensar en el bailador, pero creo que también hay algo dentro de nosotros que nos lleva a querer tocar con fuerza, con arreglos cargados, no sé, quizás sí es como lo que decía Jorge, sí es un poco encontrar un nuevo público, llegar a los jóvenes. ¿Por qué no? ¿Por qué no un chamaco de 15 años, por qué no puede decir, yo quiero, a mí me gusta la salsa porque escuché Iraguá, porque escuché Cápsico, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ese chavo sigue escuchando rock? ¿Por qué no ahora que escuche salsa, no? Pero tiene que escuchar algo propio, algo que tenga esencia mexicana, para que esa persona también sienta y entonces lo comparta, ¿no? Yo le he regalado nuestro disco a chavos de 12 años, 13, digo, compártelo, escúchalo. ¿Te gusta el rock progresivo? ¿Te gusta? Escúchalo, a ver, ¿no? Vamos a escuchar otras cosas, ¿no? Abrir un poco los oídos. Claro. Bueno, Carrillo, maestro Pues Carrillo. yo regresaría reconociendo primero la importancia que ha tenido Los Santos también para la promoción y difusión de las propuestas artísticas de las bandas de cualquier formato. Creo que en provincia, y lo vivimos, yo lo veo en el centro de la República, cada que he tenido oportunidad de estar en los estados vecinos de San Luis Potosí, nos damos así como que el scouting para poder ir dimensionando cómo se está dando el movimiento en Querétaro, en Aguascalientes, en Morelia, Michoacán, en San Luis Potosí, inclusive Zacatecas. En fin, creo que este movimiento pues también se ha permeado gracias a los antros, porque finalmente son los que pueden convocar y pagar las orquestas participantes. Y pues yo sí considero que la parte del antro condiciona también tu repertorio. Y ahora incorporando, ahorita que decía Nacho, lo de la salsa dura, yo recuerdo una anécdota que nos relacionamos mucho con grupos de baile y había momentos en que los bailadores te dicen salsa dura, a ver, este tema y este tema, y bueno, finalmente pues tú estás incorporándolo, pero yo creo que también te da el antro la posibilidad de ir metiendo los temas, como decía Jorge, de tus temas de tu autoría, y cuando tú te das cuenta que el propio bailador te los empieza a pedir, pues eso creo que va también ya llevándote a otra tesitura de la promoción de tu propuesta creativa. Entonces, hay ahí una amalgama importante de condicionamientos de repertorios, pero también les da la oportunidad de ir incorporando tus propias propuestas. Ahora, en cuanto a la parte laboral, pues yo creo que coincido con Jorge que hay una amplia gama no solamente sí, el antro te da la cotidianidad, probablemente te asegura el sueldo de los músicos cada fin de semana, pero creo que también está esta posibilidad de poder estar metiendo tus propuestas creativas a festivales culturales, a ferias, a encuentros internacionales. Y bueno, creo que una de las grandes situaciones que ha permitido ahora la pandemia es la posibilidad de relacionarnos y de conocer nuestros proyectos por las redes, ¿no? Entonces, eso me parece a mí importante. Ahora, ahí está el caso de la sobrevivencia heroica que ha mostrado el festival Cómo Suena la Clave, que ahora en este formato digital ha tenido oportunidad. Ya van 2 emisiones que se avientan nuestro buen amigo Leonardo. Tú, Rafa, has sido promotor e impulsor de Cómo Suena la Clave. Y en esta experiencia creo que nos ha puesto en contacto a muchas bandas. Yo no conocía a Jorge hasta un proyecto de grabación de radio que tiene Leonardo, y ahí hemos interactuado con varias de las bandas que no conocíamos. Sin embargo, creo que hemos a través de los festivales mantenido una relación que ha fructificado ya de muchos años, y pues ahora el que estos festivales se estén llevando a la parte digital, pues creo que es una de las condiciones que debemos de celebrar en el caso de la pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente se están tejiendo redes, y creo que esto nos puede llevar
a nuevas propuestas de interacción entre las propias bandas. Y yo creo que me parece que esa es una de las partes importantes que tendríamos que sacar de la pandemia o pospandemia, ¿no? Que hay ciertas circunstancias que finalmente nos fortalecen y pues ahí está el ejemplo de cómo suena la clave, ¿no? Y bueno, pues que lo diga su propio organizador, ¿no? Porque está muy callado. A ver, Leonardo, ya te interpelaron, así que... Se supone que yo estoy en la banca, hoy soy de observador, pero pues le dan a uno ganas también de opinar. Ciertamente, lo que pasó en la pandemia a, a los músicos nacionales que tienen un proyecto propio, como ustedes que están aquí, Fernando con Son Caribe, Jorge con Iraguó y Nacho con Calavera y otros más, en lugar de, de bajarlos o de suprimirlos, pues como que les inyectó algo. Yo al principio de la pandemia, debo de mencionar que los más generosos fueron los músicos. Comenzaron a inundar las redes con su música, pero en el caso concreto de este género, acá en México, de repente comenzaron a aparecer las propuestas originales, ¿sí? O sea, pasado un tiempo comenzaron todo el mundo a sacar sus temas y cambió, digamos, la imagen o cambió el menú que teníamos para mirar cosas en las redes. A mí no deja de sorprenderme y un ejemplo de la Orquesta Calavera, pues yo los conocí a partir de todo esto de las redes en estos tiempos de pandemia. Tuve oportunidad en el festival Como Suena la Clave anterior de hablar con otro de los percusionistas de Calavera, de la Orquesta Calavera, con Uciel, y platicamos. Ya no se pudo formalizar que ellos entraran porque estaban en fase de organización, preparando y grabando sus materiales. Pero en plena pandemia se forma una orquesta como Calavera y en plena pandemia sacan su primer disco. Esto quiere decir, yo la lectura que le doy a todo esto es que la pandemia vino a poner el suelo más parejo para todos. O sea, nos pegó a todos, digamos, a los de la tarima estelar, como al que me digan, al de la tarima más baja, porque todo se paralizó, todo se cerró. Los primeros en salir de circulación fuimos los músicos, fuimos los primeros en parar y salir de la circulación. Y uno diría, bueno, el panorama laboral, en este caso, o las posibilidades de ingreso están muy difíciles. Sin, y por el otro lado, parece contradictorio como en un ambiente tan hostil, pues emergen las propuestas originales. Yo lo que pienso al respecto es de que no estábamos muy bien como género antes de la pandemia, antes de esta crisis laboral que generó la pandemia, que no estábamos tan bien y que la pandemia nos orilló a buscar, a pensar, a generar otras cosas, porque yo veo bastante actividad, la verdad. He conocido proyectos que no tenía idea, en Tehuacán, Puebla, los Kumbara, que ya llevan rato haciendo. La otra cosa que posibilitó la pandemia es que nos fuéramos conociendo entre quienes tenemos la intención de empujar un proyecto original. Yo creo para el caso de esta música hecha en México, que tenemos una gran oportunidad. Eh, mm, Tiene años que comenzó el Salsa Fest de Boca del Río, le cambian un poquito el nombre, digamos de 2011 para acá, y la asistencia rebasa los 500,000 espectadores en 3 días, en 3 sesiones de 3 días. Eh, si analizamos un poco, yo creo
que los asistentes no vienen del extranjero, son gente de los alrededor, bueno, obviamente de Veracruz, de Boca del Río, toda esta región, y gente de las ciudades cercanas, gente de Ciudad de México, gente de Puebla, en fin, gente nacional. Eso quiere decir que tenemos un gran público, pero ese gran público no tiene muchas opciones, hablemos de adquirir productos de salsa mexicanos, ¿no? O sea, hay pocos, o los que hay no los difundimos de manera adecuada, es muy difícil hacerlos llegar a ese público. Pero tenemos uno de los públicos más grandes del planeta para esta música. Lo que no tenemos es una orquesta a la punta o un grupo de orquestas que estén viajando por el mundo vendiendo sus productos. Digo vender en el sentido no, más bien dando a conocer su música y sus proyectos, como ocurrió en décadas anteriores. Si alguien dijo hace rato, ¿no? Dice, parece que todo se paralizó, o no ha ocurrido nada en 40 años. Yo me iría más o menos casi a 50 años, cuando de acá de México pues se iban de gira desde Tony Camargo, Toña la Negra, Lobo y Melón, que fue una cosa fabulosa, la Sonora Veracruz. Teníamos grupos exportables, México exportaba música. Pero si me permiten dialogar ahí, lo que acabas de... Sí, déjame concluir la idea. La idea es de que exportábamos y algo ocurrió, quién sabe qué, eso hay que analizarlo, y de repente eso ya no pasó. Yo sé justo que eso lo que yo creo que dejó de pasar, porque tú mencionaste Toña la Negra, Lobo y Melón, la Sonora Santanera, tienen un sonido muy único, que no lo tienen, por eso salen. Pero después vino un fenómeno en que los músicos quieren copiar el sonido de otras orquestas que sienten que tiene mucho éxito. Y entonces se pasa un fenómeno que nunca se va a copiar. Por ejemplo, un arreglo de Gilberto Santa Rosa, que yo admiro su show, pero me parece que querer tocar ese arreglo aquí es muy difícil, siempre queda como mal tocado. ¿Y por qué? Porque los músicos que participaron allá pues son músicos con un nombre muy grande. Y entonces quedamos como copiando mal. Y por eso es que llega Gilberto Santa Rosa y mete 50,000, porque hay muchas orquestas en toda la República Mexicana que, aunque sean medios chiles, pero tocan solamente a Gilberto, pero no tocan otra cosa. Y como creo yo que esa parte es la que se decayó, que el músico se tornó a copiar, a tratar de que si hay que tocar Rebelión, se toca como el arreglo igualito y no le cambias ni el solo. Y eso es increíble porque, vuelvo yo, no son mis palabras, Melón analizaba ese fenómeno y decía, es que no se ponen a crear en lugar de hacer ese mismo número con una manera. ¿Qué es lo que pasaba en esa Jaime, época? Está pidiendo desde hace rato la palabra Jorge. Bueno, sobre lo que dice el maestro, participando todos con el mismo tema. Sí, claro. Si no les damos chance. Sobre lo que dice el maestro Jaime, digo, yo respeto esa idea. Lo que no coincido son en varias cosas. Yo creo que independientemente de, número uno, el músico mexicano, hay que reconocer, y aunque nos duela, que carecemos de una propuesta artística actualmente. ¿Qué quiero decir con eso? De que nosotros nos ponemos a grabar un disco, ya tienes el disco y puede ser muy bueno, puede ser muy malo, eso, los gustos musicales, ahí es donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, definitivamente, pero ya que lo tienes, ahora, ¿qué vas a hacer con ese disco? O sea, en función de qué estás haciendo ese disco, para qué lo estás haciendo. O sea, definitivamente el músico mexicano no tiene un conocimiento de una propuesta artística. Ya tienes un disco, ahora, ¿qué vas a hacer con ese disco? Número dos, aquellos que nos dedicamos a producir música, yo tengo mi productora que acabo de estrenar justamente para impulsar a músicos mexicanos. Actualmente acabo de terminar la producción con uno de los arreglistas más importantes también de Veracruz, el maestro Andrés Lara. Acabamos de producir para la orquesta La Nueva Familia, que fue una orquesta muy importante acá de la Ciudad de México, y ya estamos
debutando. Esa producción está bajo el sello Jova Producciones, que es mi productora personal. ¿Y con qué finalidad esto? Yo creo que también independientemente para que tú puedas tener una propuesta artística, en la etapa que tú hayas querido hablando de esta música, primero también tienes que saber cuál es la... Enmudeció el palenque. Sí. Ay, Dios, qué mala onda, estaba diciendo cosas interesantes. Bueno, en lo que regresa Jorge, esperemos que pueda regresar. Y ya para irle pues, cerrando, porque yo sé que aquí ¿Verdad? nos podemos estar unas 6 horas más platicando de estos rollos, a todos nos llega muy cerquita, ¿no? Me gustaría que trabajáramos, se ha hablado mucho de redes, ¿no? Yo creo que una parte importante es este trabajo que hemos hecho, digo, medio como el burro que tocó la flauta, pero creo que es importante de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Conocer los proyectos de los demás, ¿no? Alguna vez incluso se había hablado de que sería bueno de que fulanito que compuso una rola, pues alguien más la tocara y no nada más él con su orquesta, ¿no? Entonces que se hiciera así como un círculo de que tú tocas la mía, yo toco la del otro y así, si fuera. Eso podría funcionar bastante bien, yo creo. Pero en cuanto a las redes, me interesa mucho si pueden, digamos, trabajar cómo han utilizado las redes para crear y comunicarse con su público. Que eso es algo que antes no se podía, pues, ¿no? O sea, antes, pues, la única manera de comunicarse con un cierto público era, pues, lanzar el disco y ojalá que se vendiera, ¿no? Entonces ya hay medio sabías de qué se... Ahora hay un contacto bastante más directo con el público, ¿no? Ya hay si sacas tu canal de Facebook, tu muro, ya te puedes empezar a interactuar y la gente empieza a seguirte a ti, no a la... Si pones un fusil de rebelión la gente te va a abuchear, pues, ¿no? O sea, no es algo pero yo siento, y eso les pido su opinión, que las redes han permitido esta comunicación como más directa con un público, chiquito o grandote, esos ya cada quien de cada grupo, pues, pero sí hay una comunicación que antes no se podía dar, pues, ¿no? Salvo los asistentes a un antro que medio te seguían, etcétera, pero ahora hay una relación mucho más cercana con un público, con tu público, con tu gente, digamos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Pues yo recuperaría esta experiencia del festival Como Suena la Clave respecto al público. Ya Leonardo nos dará mejor los números de las audiencias que ha tenido los dos festivales digitales, pero cuando menos 40,000 gentes sí se metieron a ver un ratito el festival Como Suena la Clave, estas dos emisiones. Y dos emisiones en las que tendremos de participación 15 bandas que se dieron a conocer a través de la red con este formato. Entonces creo que por esa vía hay un proceso ya iniciado que la pandemia proyectó y nos obligó necesariamente a usar este formato, que lo que creo es que tendríamos que seguirlo enriqueciendo para que la experiencia digital se profesionalice también, porque ya lo hemos platicado con Leonardo, hay un proceso de estandarización y bueno, muchos piensan que es poner la cámara frente al grupo y transmitir, y creo que no se trata de eso, se trata de hacer una experiencia rica, profesional, en la que no sea monótono la participación que estás dando a conocer, ¿no? O la propuesta que estás dando a conocer. Yo creo que a partir de esa experiencia podríamos ir apuntando a que la profesionalización en la transmisión digital se aborde también por las agrupaciones musicales. Nacho, tú tienes tu muro, ¿verdad? Sí, pues mira, nosotros, en nuestro caso, pues la verdad, desde que empezó el proyecto, desde que le pusimos el nombre, pues empezamos un poquito a diseñar. Ay, sí, perdón. Se va a Sí se cortar. escucha, ¿verdad? No, faltan 10 minutos, todavía va puedes. Va a cortar en 10 minutos, si se corta, volvemos a entrar. En relación a nosotros, la verdad es que, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen que es una calavera, ¿no? En nuestra experiencia lo que hicimos fue buscar gente que se dedicara a diseñar y gente que se dedicara también a hacer el lettering, las letras, y todo eso fue lo que hicimos para un poco, pues también un poco llamar la atención, ¿no?
un poco del público, y creo que y entonces siempre manejamos nosotros la imagen de la calavera, ¿no? No nos manejamos como una orquesta de que alguien hace los arreglos, no, simplemente es una calavera, ¿no? Y ese es el artista que estamos nosotros creando, ¿no? Entonces, de esa manera nos hemos movido a través de las redes, a través de Instagram, Facebook, todo esto. Mira, yo te voy a ser honesto completamente. Antes de la pandemia, yo no tenía Instagram. Y mi esposa me dijo, tienes que tener tu Instagram, ¿cómo no tienes? Le digo, no, yo no quiero eso, yo estudié en la UNAM, yo vengo de hacer música, de escuchar a Shostakovich, a Stravinsky, Revueltas, ¿no? Yo vengo de esa escuela, de la escuela clásica, ¿no? De hecho, yo componía esa música, yo decidí dejar eso y me encantó a mí la música, bueno, la salsa en este caso, y decidí mejor dedicarme a componer eso. Muchos compañeros me dicen que por qué dejé de componer esta música académica, ¿no? Pero yo dejé eso, pero al final yo le decía a mi esposa, ¿para qué quiero un Instagram? O sea, nunca he necesitado un Instagram. Pero me dice, tienes que entrarle, porque mira, ve, métete, está tal músico, está tal, y yo, pues, ¿pero para qué? Entonces lo hice, ¿no? Yo ya había dejado el Facebook, me volví a meter al Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí es necesario estas redes, porque la gente, sí llegas a más personas, sí empiezan a escuchar tu música, sí la comparten, ¿no? Creo que el punto que decías también, Rafael, es muy importante. Debemos compartir lo de otras orquestas. Eso es, lógicamente, si vas a compartir algo es porque te gustó. No vas a compartir algo porque, nomás por quedar bien, o no. Tú lo escuchas, lo analizas, pones un audífono. Ah, ok, no me gustó. Perfecto, sí me gustó. Amigos, escuchen esta orquesta, vale la pena, orquesta mexicana, y quizás como lo que comentaban, oye, pásame el arreglo, pásame la transcripción, yo la quiero tocar en mi show, yo voy a hacer y voy a presentar a tu orquesta en una de mis presentaciones, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer ese trabajo? Si en tu evento entraron 10,000 personas o 5,000, pues ya esas 5,000 conocen al otro artista, ¿no? Y eso hay que hacerlo, eso es una responsabilidad que tenemos como artistas originales, vamos, que tenemos que hacer, creo yo. Creo que estamos en un punto muy, muy importante en el que si nos apoyamos, si realmente hacemos equipo, las orquestas, equipo no es decir, yo te voy a pagar, y no, equipo es simplemente compartir algo que te gustó. Y en los escenarios, hablar del otro artista, hablar del otro, ¿no? Sí, o compartir de los diferentes arreglistas que hay en México, ¿no? Eso creo que va a nutrir mucho la música que viene adelante, y sobre todo las redes sociales, eso es lo que ayuda, ¿no? Compartir, yo he visto que hay bandas que, los Kumbara, a mí me gustó mucho los Kumbara, ¿no? Esa banda yo veo que le ponen un video y de repente ves y 150 personas lo compartieron, ya, o sea, al final esa orquesta ya la escuchó más gente, ¿no? Y eso se trata la música se trata de comunicar, de que la gente desde su casa o de un aparato llore, se ría, baile, lo que tenga que hacer, por eso hacemos música, porque hay una necesidad interna de expresar algo, de decir algo. Yo he hecho canciones que le he dedicado a mi mamá, a mi hermana, y cuando realmente las ensayo y las canto con el corazón, volteo y están llorando, ¿no? O sea, de eso se trata la música. Yo llevo dando clases, llevo como 15 años dando clases a diferentes edades, ¿no? Y la música es eso. La música se trata de expresar, no es de ganar dinero. La música no es de enriquecerte, la música se hace para el público, para hacer sentir al otro algo. Es un regalo para la gente. Cuando entendamos eso, creo que la música va a cambiar y van a cambiar muchas cosas. Sí entiendo que en mi orquesta, en Calavera, nuestra orquesta, desde que la llevamos entre Uso, Oscar y Álvaro, los cuatro llevamos de orquesta, sí entiendo que hay arreglos muy rebuscados, complicados, pero también tenemos esa escuela, ¿no? La escuela de cómo le escribes una trompeta, un trombón, cómo haces que brille un timbal, cómo haces que el bajista no se aburra y quiera estudiar y quiera mejorar, ¿no? O sea, de eso se trata también. Pero sí creo que también lo más básico también puede hacer sentir a las personas. Y bueno, las redes sociales a eso nos llevan, ¿no? A ese punto. Bueno, ya regresó Jorge, qué bueno, se nos había despegado. Si quieres recuperar lo que estabas diciendo, No, para cerrarlo. con eso, ¿no? No, estoy hablando de Jorge. Jorge. Pues bueno, nada más pero te centro, estábamos hablando del papel de las redes para
primero comunicarnos entre nosotros, pero también comunicarnos con un público directamente, algo que antes no se podía hacer, pues, ¿no? O sea, tenías a tu público ahí medio abstracto, que medio a veces iba al antro, etcétera, pero ahora te puedes comunicar más directamente. Entonces, si terminas tú en lo que estabas hablando y te unes a esta discusión de las redes y de las redes sociales y del internet y esas cosas. Sí, definitivamente ya nomás para concluir la idea pasada, es de que nosotros como músicos tenemos que reinventarnos y también trascender en otros ramos, ¿no? Hablaba de una propuesta artística, cómo vendernos, tenemos que volvernos también un poquito de saber cómo administrarnos, saber cómo difundir nuestra música, conseguir las líneas adecuadas para que podamos trascender y llegar a más público. Y hablando concretamente de lo que están hablando en este momento de las redes, pues yo creo que la pandemia, como bien lo decía Leo, jugó un papel muy importante para mí en lo personal. En el caso de Orquesta Irapuato, pues fuimos invitados a muchos festivales virtuales, que de hecho ya se volvió como una moda, ¿no? Realmente que esa modalidad jugó un papel muy importante dentro de la pandemia y tuve la oportunidad de estar en festivales representando a mi país para España, para Japón, para Cuba, para Venezuela, para Puerto Rico, para Perú, que para mí es un mercado muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día, como nosotros decimos, es como venderle chile a la gente que hace salsa desde hace mucho tiempo, y es como de alguna manera también que sepan que en México se está haciendo música y música original. Yo también, al igual que Leo, tengo paralelo un festival que hice durante la pandemia, justamente en lo más fuerte de la pandemia, que se llamó Festival Hecho en México, su salsa, su ritmo y su sabor. Yo tuve a 19 orquestas tocando pura música original, y al final del día hubo orquestas que se quedaron fuera porque ya no pudimos meter a más, pero hubo un público conectado simultáneo, hasta llegamos a tener arriba de 20,000 personas, y aparte se pasó simultáneamente por radio a varios países de Latinoamérica, que tuvimos ese apoyo por varias cadenas radiodifusoras abiertas. Entonces, la pandemia definitivamente hizo que el músico se reinventara, que buscara otras alternativas. Como bien decía Leo, yo creo que ahí jugó la música original, jugó un papel sumamente importante. Una reflexión final acerca de estas cosas y de hacia dónde vamos, en el orden Pues en que ustedes quieran. yo quisiera dirigir mi última reflexión hacia la parte creo que la pandemia también interrumpió varios procesos que se habían iniciado. Fui testigo de todo este esfuerzo casi heroico que hizo Leonardo desde su trinchera para que el festival de salsa de Boca del Río abriera las puertas a los grupos mexicanos. Ese proceso fue interrumpido porque pues, lo cortó, y ya ahorita no sé cómo se vuelve a recuperar, y no sé si Leonardo tenga todavía la valentía para seguir dando la batalla y seguir tocando esa puerta, que es un escaparate bastante importante por el público que convoca. Otro proceso que se venía recuperando ya, el Festival Afrocaribeño de Veracruz, pues ahí quedó interrumpido, y muchos de los espacios culturales que ya se habían ganado por parte de las agrupaciones, pues se han interrumpido. Y creo que respecto a esta propuesta que hacías, Rafa, de la incorporación del repertorio, al menos en la experiencia de las agrupaciones con las que yo he participado, siempre me ha gustado incorporar temas de algunos otras agrupaciones. Cito el caso del Combo Ninguno. A nosotros nos encanta el arreglo que tienen de Bésame Mucho, o el arreglo de Luis Martínez sobre un tema de José Alfredo, Un Mundo Raro. Y creo que pues en esta provocación que haces, pues lo que quisiéramos es conocer más repertorio de las demás bandas para poderlo también intercambiar. Jorge o Nacho. Leo estaba levantando la mano. Ah, perdón. No lo vi. No me ve ni me oye. Aquí ya. Estás vetado. No, nada más así hacer un paréntesis y ya luego hago mi participación.
porque hoy yo no vengo como músico, vengo como asistente del doctor Figueroa. Sí, entonces no podía opinar, pero ya que me da la palabra. En lo que menciona Fernando, desde hace varios años, por un lado sindical, se comenzó a cuestionar, a pedir, a exigir, de acuerdo a las leyes, que incorporaran grupos mexicanos en el Salsa Fest, porque la ley marca muy claramente si hay para un trabajo similar, si hay quien lo realice en este país, pues deben de estar la mayoría de trabajadores mexicanos, entendido como trabajadores de la música. En fin, para no darle más vuelta a este asunto, desde la última vez que hubo el Salsa Fest antes de 2019, dieron cabida a las orquestas, pero de una manera muy mañosa, voy a emplear la palabra. Pusieron a las orquestas en la tarde y y nos hicieron a un lado en una propuesta que llevamos trabajando muchos meses, haciendo antesala, que luego no te quieren recibir en las oficinas. Vaya, una cosa muy desgastante. Para el 2019, eh, yo había pedido al gobierno estatal de Veracruz con la antelación que nos apoyaran con el Salsa Fest y me habían dicho que sí. De última hora me dijeron que no, que lo único que podíamos hacer, darnos cabida en este festival con las orquestas mexicanas. Entonces yo le dije que ya tenía eh, el elenco con las experiencias anteriores, lo que sí exigimos que estuvieran algunas orquestas en el foro principal, pero otra vez vuelven a surgir cosas, ¿no? O sea, nada más digo para que sea el del conocimiento de todos. En el foro principal yo entiendo que somos orquestas con menos convocatoria y que el tiempo que nos den es menor, pero ya actuando en la misma tarima, con el mismo equipo de sonido ante el público. Y se logró, salvo que en una ocasión, pararon el sonido, no por las orquestas mexicanas, sino de todo el evento, porque creo que no habían cobrado y ya no les tocó actuar a algunos compañeros. Otros compañeros les tocó participar en, en un foro que hacían en la tarde y de repente lo cancelaron. Se canceló este foro por mil circunstancias. Entonces, aclaro, la invitación a este Salsa Fest fue como, bueno, ¿cómo suena la clave para que deje de dar lata? Vamos a meterlo por acá, ¿no? Y ahorita que reanudan para mayo, pues volveríamos a insistir en meter a grupos con propuesta original, con una trayectoria que cuando menos tengan disco, porque en el mismo programa estelar del Salsa Fest traen grupos que no tienen ni grabación, ¿sí? O sea, es un grupo de bar, de antro de Grecia o de mismo Venezuela que lo jalaron una guerrilla, como decimos en el argot, y vienen y lo presentan, ¿sí? Y, y se vale para ellos, pero no se vale para nosotros. Esta era nada más la acotación. Yo creo que sí seguiremos. La pregunta que quedó en el aire de cómo había ido con a cuánto público se le llegó, eh, yo veo con mucho y comparto la inquietud con todos. El festival, cuando hizo Jorge el hecho en México, yo le decía, pues de entrada yo vi cuando iban como 16,000 personas y yo le decía, digo, es sorprendente, al menos de, de súbito vimos que había 16,000 personas interesadas en la música original de este género hecha en México. A los 2 meses o poco tiempo después se hizo el Festival de Diciembre de la versión de Cómo suena la clave, al son del COVID se llamó esa vez, y debo decir que llegamos casi a los 100,000 personas, ya ahorita, porque de momento llegamos a 44,000 personas.
Era fin de año, pienso que favorecieron muchas cosas, no había habido muchos festivales de esta índole y todavía la convocatoria era buena. Para este último festival tuvimos una audiencia cercana a los 20,000, ya ahorita ya va como por los 30,000 espectadores, un poco más, ahorita ya no he checado los números. Mi pregunta es para todos ustedes y la comparto, le digo, bueno, sí, hay gente interesada, pero está en puntos geográficos tan distantes que nos hacen difícil capitalizar, digamos, para las orquestas, para cada uno de nosotros, ese público. O sea, ¿cómo llegamos a ese público? ¿Cómo nos presentamos y cómo obtenemos alguna remuneración, algún ingreso, algo, una retroalimentación monetaria, ¿no? O sea, para mí el subirse a las plataformas digitales ha resultado, pues, una cosa ilusoria, ¿sí? Porque lo que uno recibe, lo que uno gasta en una producción de un disco, para lo que recibe después de las plataformas, al cabo de muchos años, pues es nada, ¿no? Es nada. También entiendo, no, Combo Ninguno no es una orquesta de convocatoria internacional, entonces por ahí no va a ser la jugada. Pero la pregunta es, ante esta incertidumbre laboral o de ingresos económicos, dice, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a subsistir? La verdad no sé cómo les vaya en otro lado, pero la alternativa del antro, aquí en nuestra localidad, nosotros radicamos en Jalapa, es una paga tan poca que casi te la gastas en el con taxi. en los taxis, o si comes algo, o en el estacionamiento, en fin, no es una opción. Yo creo que tal vez no dé tiempo para agotar, son muchos temas, y sí sería muy saludable el que compartiéramos de manera colaborativa, pues cómo le ha hecho cada uno de ustedes, ¿no? Porque yo sí lo veo, digo, qué bueno que con el festival llegamos casi a las 100,000 personas, pero cómo convertimos esa aceptación en un ingreso para cada una de las orquestas. O sea, ¿qué podemos hacer? Siento que las orquestas mexicanas no tenemos circuitos para las presentaciones, cosa que sí tienen en otros géneros musicales. Por decir, que sepamos que en enero hay un festival, por decir algo, estoy nada más hablando así figurativamente, en San Luis Potosí, que en febrero hay otro en la Ciudad de México, que en marzo hay uno en Jalapa, Veracruz, que en abril hay otro en Puebla, y que tal vez en mayo se vuelve a reciclar esto y otra vez tenemos actividad. No tenemos ese tipo de circuitos, ¿no? O que sepamos que hay festivales. Yo ahorita lanzo la propuesta también, Rafa, de que se convoque una mesa de quienes han organizado festivales, porque está Jorge, que ha hecho el Hecho en México, y Fernando Carrillo hizo varias ediciones Del afromexicano. del Festival de Música Afromexicana en San Luis. Perdón, que los distraiga, pero les lanzo la pregunta a todos y la quiero dejar en el aire de, pues, cómo hacerle, si ya nos difundimos en redes, ya estamos llegando fuera de nuestras fronteras geográficas, pero cómo capitalizamos esto para que el músico o los músicos que estamos en esto tengamos mejores condiciones o mayor estabilidad económica. Digo, para nadie es un secreto que, y hace rato lo apuntaba muy bien Nacho, ¿no? Hacemos la música, bueno, si bien no por el dinero, porque obviamente buscamos en el multiempleo, hacemos infinidad de cosas para que los proyectos musicales sigan adelante, y es obvio que la música nos apasiona tanto que somos capaces de hacer otro tipo de cosas para que el proyecto continúe. Pero ¿cómo podríamos hacer para garantizar
que todos los colectivos musicales tuviéramos más certidumbre económica, una mayor certidumbre económica, que supiéramos más o menos cuánto vamos a ganar. Ahora con la pandemia quedó al desnudo o nos volvió a recordar que los músicos no tenemos prestaciones sociales, que no tenemos mucho de dónde agarrarnos, ¿no? Tenemos la opción de la tocada, ya sea en el antro, el evento privado, el festival, lo que sea, pero cuando esto se cae, ¿ahora qué le hacemos? ¿Sí? Y si subimos la música a redes digitales, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo les dejaría esta para pensar. Yo no tengo las respuestas. Ojalá y pudiéramos compartir si alguien me hiciera favor, ¿sí? Y bueno, Rafa, no sé cómo andemos. No, pues bueno, ya yo ya estaba medio despidiendo, pero obviamente está abierta la pregunta. Si alguien la quiere contestar, digamos, o incluirla digamos, la presentación final, pues adelante. Y si no, pues ahora sí que se nos queda de tarea para las próximas reuniones, ¿no? Yo Ojalá que creo que ese es tema de una mesa completa. Sí, Entonces, sí, no, sí, no sí, lo sí, decía sí, para ahora. el puro tema, ¿verdad? Porque creo que es complejo. Estamos entrando en el ámbito de lo complejo. Pero bueno, yo rescataría esta idea que tiene Leonardo de poder, cuando menos, compartir la información de los festivales que están por realizarse. Ojalá que se recuperen los que se estaban realizando. Y pues aprender también de experiencias. Yo le platicaba a Leonardo que en los ámbitos de participación que nosotros habíamos logrado, nos incorporamos con los danzoneros. Los danzoneros en San Luis Potosí tienen circuitos muy fuertes, con bailes verdaderamente importantes. Y ellos en cada emisión de su encuentro en San Luis Potosí empezaron a incorporar música caribeña, aparte de las danzoneras ya obligadas. Y eso nos abrió un foro bastante importante porque los danzoneros también les gusta guarachar música caribeña, y entonces pues creo que a partir de esos circuitos pudiera uno ir también localizando otras fuentes alternativas, no solamente en los festivales que son tradicionales, el afrocaribeño de Veracruz, ahora que sigue insistiendo Leonardo con la parte del Salsa Fest de Boca del Río. Y pues estos esfuerzos como Jorge o los que se han hecho esporádicamente en San Luis, tratáramos de recuperarlos y de incorporar a las bandas que ya tenemos en el radar para que pues esto se siga fortaleciendo. Ya desde el ámbito presencial. Muy bien. Sí, Jorge. Pues desde mi punto de vista, yo creo que si no a corto o a mediano plazo, yo creo que la palabra clave a partir de ahora va a ser colaboración. Definitivamente, a medida de que nosotros como músicos aprendamos a apoyarnos entre nosotros, que también ese es un tema muy importante, cambiar un poco la parte ideológica, que también ha sido como un talón de Aquiles del músico mexicano. Hay que ser honestos y objetivos, que no somos muy habidos a hablar bien de los demás. Eso nos cuesta un poquito de trabajo y hay que ser honestos. Estamos no muy acostumbrados también a hacer equipo. Entonces, a medida de que nosotros cambiemos ese chip, yo creo que la palabra colaboración nos va a llevar a mucho más, a un campo mucho más amplio, donde vamos a poder tener esas posibilidades de lo que decía Leo, de capitalizar justamente el trabajo de cada uno de nosotros. A eso me refiero yo cuando a mí me gustaría que fuéramos un bloque de más orquestas, de muchas orquestas mexicanas, que estemos haciendo cosas importantes, cada quien desde su trinchera, porque a medida de que nosotros aprendamos a colaborar entre nosotros mismos, vamos a tener un campo de acción mucho más fuerte, y entre nosotros mismos nos vamos a poder pasar, ¿por qué no contactos, no? ¿Sabes qué? Mira, háblale a tal persona, esta persona está haciendo un festival, esta orquesta te conviene, también entre nosotros corrernos la voz. Yo me siento muy contento, yo sí soy un optimista, de que hace 4 o 5 años yo no podría tener en mi teléfono una lista de reproducción de salsa mexicana, y en la actualidad sí la puedo tener.
Y aparte, lo más importante es que es una lista de reproducción que sí me gusta, o sea, que realmente me gusta, porque hay propuestas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración va a ser un punto importantísimo para que este género repunte y se genere un círculo alterno al que nosotros mismos ya conocemos y que pues lleva así años, ¿no? Entonces, de nosotros depende apoyarnos, cambiar la ideología, el trabajo en equipo y la colaboración. Yo creo que a mediado plazo va a ser que este género pueda capitalizar definitivamente el trabajo que estamos haciendo por separado cada uno de nosotros. Ok, ¿alguien más? Estamos ya cerrando. Ya estoy Va aquí. Nacho y ya Jaime. Nacho levantó la mano y luego cerramos contigo, Jaime. Pues mira, yo para concluir también, yo lo que diría, no tengo tanta experiencia como ustedes, pero yo creo que lo que se puede hacer en México es que nosotros, el mismo ambiente, los mismos músicos mexicanos que estamos haciendo este género, pues que creemos nuestros propios escenarios, ¿no? O sea, tenemos que hacer nuestros propios eventos, quizás, ¿no? Empezar a crear nuestras propias, no sé, nuestras propias propuestas. Lógicamente, solos no lo podemos hacer. Por supuesto que yo no podría costear un evento donde hay 40 músicos involucrados, ¿no? Es como decía Jorge, tenemos que hacer equipo. Creo que también es importante, también otro punto es, pues empezar a colaborar también con artistas de otros géneros, ¿no? Porque al final, pues también es importante saber que hay otros artistas que no hacen salsa, que sin embargo les gusta cantar salsa, ¿no? Y que nunca han tenido la oportunidad de tocar con orquesta de salsa, ¿no? Entonces también es importante abrirnos un poco a colaborar con otros tipos de artistas también que no están dentro de nuestro ámbito, también para ampliar un poco el público y ampliar un poco pues el llegar a más gente, ¿no? Llegar a más, pero creo que eso es un trabajo que tendríamos que hacer poco a poco y todas las orquestas y con calma, ¿no? Así que paso a pasito. Pero creo que la pandemia ha sido un parteaguas para poder lograr eso. Bueno, Jaime, ya vamos de salida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y nada más como conclusión de lo de las redes sociales era que para mi experiencia a veces también es un poquito engañoso. Es muy bueno porque nos hace encontrarnos como en esta ocasión. Saludos para todos y qué gusto conocerlos y que puedan también conocerme un poco. A la orden, señor Jorge, para que produzca algo aquí también con su servidor, que también le puedo sacar chispas al piano. Entonces, buscándonos así, también diciendo, como dicen los compañeros, buscando unirnos, aún ya gracias a la tecnología. Y bueno, pues yo creo que seguir con el gusto por esta música, cada uno con las herramientas que tiene, cada uno, como dijo también anteriormente, juntarnos, ya este tipo de reuniones logra cosas que en otro tiempo hubiera sido muy difícil de imaginar. Entonces yo creo que aprovechar todo, estar dispuestos y estar con el gusto por esta música que en lo personal a mí desde hace 20 años pues me mantiene, me da de comer, aunque parezca increíble hoy después de la pandemia, y la pandemia la sobreviví haciendo arreglos musicales, pero ya otra vez activándose un poco con la música para bailar, guapachosa, sabrosa, que en lo personal a mí me interesa que la gente goce, disfrute con la música que hacemos. Y ya si somos los mejores o somos los más pendejos, como decimos en Veracruz, eso ya es otro cantar. Gracias a todos, un abrazo fraterno y Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que esto es un bonito ejemplo de lo que se puede hacer. Nada más hay que seguirle, pues, o sea, que no se deje esto nada más como una experiencia aislada. Pues les damos las gracias y pues ojalá que sigan al pendiente de lo que seguimos haciendo en el coloquio, que va a haber otras mesas de otros tipos. Sí, estoy de acuerdo en que se nos quedó muchísimo y que habría que hacer otra mesa con el otro enfoque, pero pues vamos haciéndolo. Todavía tenemos oportunidad de seguir trabajando en este coloquio y en lo que venga.
Yo, pues, obviamente estoy aquí a la orden de todo el mundo. Yo espero que entre todos haya este ánimo de colaborar, que yo creo que sí es fundamental. Y pues vamos haciéndolo, ¿no? Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos oímos la próxima. Pues gracias a todos Hasta por luego. participar en esta primera mesa. Seguramente habrá más y seguiremos en contacto. Un abrazo para todos y lo mejor para ustedes, ¿eh? Abrazo. Gracias. Abrazo para todos y estamos a la orden. Cuídense mucho. Bendiciones a Gracias. todos. Abrazo.